Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto en saludarlos a cada uno de ustedes. Estamos en este momento en una de nuestras asambleas de la comunidad Shekinah de la Misericordia y queremos compartir con ustedes un tema de interés en estas situaciones que a veces uno vivencia en la vida, en el mundo, y a veces uno no sabe cómo vivir en un ambiente de sanidad, de un ambiente agradable de pronto con la familia. Porque no es fácil estar con todo el día, por una semana, 15 días, un mes entero, con toda la familia. Porque antes se podía, porque llegábamos en la noche o llegábamos cansados y solamente 1 hora, 2 horas se compartía en familia y era mucho más fácil, pero ahora es casi las 24 horas del día. Y eso implica bastante, a veces, unas situaciones muy complejas. Alguien nos preguntaba, Moni, ¿cómo hacer precisamente para esos momentos tan difíciles que estamos entrando a nivel espiritual y a nivel mundial en situaciones complejas? ¿Cómo hacer para perdonar, para perdonarnos? ¿Cómo vivir adecuadamente entre estos ambientes? Porque a veces son ambientes demasiado tóxicos, demasiado difíciles, o ambientes donde aparentemente, Moni, se tiene una vida de armonía, pero ante cualquier dificultad se capitaliza tanto, se amplía tanto esa situación, que lo que hace es generar todo un caos. Entonces, creo que el tema va a ser bastante interesante. Nosotros como psicólogos y con la experiencia que tuvimos, la experiencia que yo tuve de estar contigo por 14 días en una habitación, no fue nada agradable para el mal. Ah, ya, yo pensé. Para el mal. Me parece no, para bien, ti no. Si no, imagínate. No. Tendremos otros 19 días más, no te preocupes. No, para el mal, porque se hicieron muchas cosas lindas, se dieron muchas cosas en nuestra comunidad, se manifestó la gloria de Dios y seguimos siendo muy productivos frente. El Señor nos está utilizando de una manera muy linda para hacer muchas cosas hermosas a nivel de las redes. Entonces, para el mal, no fue nada productivo para el mal. Para mí sí fue espectacular. Pero de por sí no es fácil. Ya tenemos la experiencia de convivir con mi esposa y no es fácil el hecho de estar un tiempo, y luego ahorita hoy tuvimos la oportunidad de poder salir de nuestra habitación, pero aún así uno se alegra, ¿no? Porque ya tiene otro ambiente, ya tiene otra salida, ya la habitación de por sí uno ya sale un momentico, ya como que sale a otro aire diferente, y compartir también con la familia. Pero hay familias que sí están en ese momento en unas situaciones complejas, rebeldía de los hijos, esposos que no quieren hacer absolutamente nada, o esposas que están estresadas completamente porque se sienten las chicas que hacen de pronto todo en la casa, ¿no es cierto? Y están ya cansadas porque no ven el apoyo de sus esposos, sus hijos. Incluso desorden, falta de limpieza, se empiezan a manifestar una cantidad de cosas, Moni.
Y precisamente, pues aunado a eso, la parte espiritual no es que fluya mucho. En algunos sí, en otros no. Otros porque les tocó. ¿Sí ves? Porque ya están aburridos de ver tantas películas. Están aburridos. Entonces prefieren como vincularse de pronto a la parte espiritual. Pero bueno, de todas formas, mal que bien, creo que así se va por buen camino. Pero, ¿qué sucede con todo esto, mi amor? Interesante el tema. Antes de empezar a orar, ¿qué te parece así como algo sí te motivó el tema? ¿Qué crees? Mira, Rafa, que para estos tiempos que estamos básicamente confinados en nuestros hogares, a pesar de lo que nosotros decimos ser familia, como les decía yo a los muchachos cuando trabajaba con ellos, que son una partida de desconocidos viviendo bajo el mismo techo. Y a pesar de ser familia, ¿no? Sí, a pesar de ser familia, son una partida de desconocidos viviendo bajo el mismo techo. ¿Y qué significa precisamente ese ser desconocidos viviendo bajo el mismo techo? Que, nos hemos dedicado tanto a la vida de afuera, de las redes sociales, de las amistades, del trabajo, de todas las demás situaciones, que realmente nos hemos olvidado de edificar familia. Y ese es el problema mayor y precisamente dentro de las mismas situaciones que nosotros trabajamos, es como lo que está generando el problema de desestructuración de la familia. Porque como vives tanto afuera, te decides destruir tu hogar que iniciaste, y entonces buscas supuestamente con la otra persona que encontraste afuera otro hogar, y resulta que vas a terminar destruyéndolo por lo mismo, por la misma situación, porque sigues viviendo afuera. Y el Señor es hermoso, Él tiene un plan perfecto, un plan maravilloso, y como voluntariamente no quisimos dedicarle tiempo a la familia, nuestro Padre Eterno sí tiene un plan perfecto para nosotros, y es que tuviéramos nuestro tiempo en la familia para que empezáramos a ver qué íbamos a hacer, Rafa. O sea que es un proceso netamente de depuración, santificación. Es un proceso, porque eso dice la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos redime, de redención. Y no nos hemos dado cuenta. Tenemos una oportunidad, como dijo un caudillo nuestro, colombiano. Si no aprovecháis estos momentos de efervescencia y calor, ved los grillos y las cadenas que os esperan. Eso nos enseñaron por allá en la primaria. Uh-huh. Y realmente sí es cierto lo que ese caudillo proféticamente lo dijo, tal vez para una... Entonces este es un momento interesante que nosotros estamos vivenciando, o sea, realmente es un momento importante que nos cuestiona realmente qué estamos haciendo con nuestra familia, sobre todo si nosotros estamos en los caminos del Señor y el Señor espera que sus familias se estén edificando. Realmente, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Por eso es importante que en ese momento nosotros pongamos en las manos de nuestro Padre Eterno este espacio para que sea Él quien guíe, sea el que hable, quien redarguya a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, y que aquello que Él nos vaya a decir realmente lo pongamos por obra, Rafa. Sí, mi amor, y sobre todo que al final vamos a orar con autoridad. Vamos a empezar entonces en oración. ¿Listo, Moniquita? No más interrupciones. A veces el mal se quiere meter y quiere hacer de las suyas, porque cuando hay bendición se quiere meter, y no lo vamos a permitir porque somos esos hijos amados. Por tanto, hoy va a ser un día de mucha bendición para que estemos pendientes de las personas que estamos conectadas. Empezamos entonces, Moni, vamos a empezar entonces este momento invocando la Santísima Trinidad, porque sé que va a ser de mucha bendición este programa, porque de una u otra forma están presentando algunas dificultades técnicas, y cuando se presentan las dificultades no es tanto porque usted esté organizado, sino que de una u otra forma quieren haber distractores cuando un programa es de tanta unción y de tanta bendición, ¿no es cierto? Entonces, con esa autoridad que Dios nos dio, vamos a empezar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos,
Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por este hermoso momento que tú nos concedes, porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tenemos nuestro corazón dispuesto a escucharte, nuestro corazón dispuesto a aprender de ti, nuestro corazón dispuesto a obedecerte, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, gracias por el don de la vida, gracias por cada uno de los dones que nos has provisto durante este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos conservas nuestra salud, nuestra vida, nuestro alimento, nuestra protección, nuestro techo, Señor, porque tenemos familiares, Señor misericordioso, personas a quienes amar, con quienes compartir. Gracias, Padre Santo, porque siempre nos muestras tu bondad, a pesar de que de verdad no somos dignos en muchos momentos, porque tanto te fallamos, Padre. Por eso hoy presentamos nuestro corazón a ti, Señor. Nuestro corazón contrito y humillado, para que tú realmente hagas tu obra en nosotros, Señor. Perdónanos, porque cada vez que fallamos te lastimamos a ti. Porque cada vez que hacemos algo contra ti, Señor, es un golpe, es una laceración para tu hijo, es un martillazo en las manos o en los pies de tu hijo, es hundirle más esa corona de espinas en su cabeza, o clavar esa lanza en su costado, es seguir golpeando su rostro o escupiéndolo, o simplemente es diciendo que Él no es importante, que no es valioso, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos porque cada uno de nuestros pecados lastima a tu precioso y poderoso Hijo, Señor, que aceptó estar allí. Y a veces nos falta conciencia de lo que estamos haciendo cada vez que pecamos, cada vez que pensamos mal, cada vez que hablamos mal, cada vez que mentimos, cada vez que contestamos incorrectamente, cada vez que juzgamos, cada vez que nuestras manos golpean o nuestros pies se encaminan para donde no es. Cada vez, Padre Santo, que hacemos lo que a ti te desagrada, Señor. Mirar más nuestros ídolos que verte a ti, no nos damos cuenta que lastimamos a tu Hijo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque si a nosotros nos duelen que golpeen nuestros hijos, ¿cuánto más no te dolerá a ti al ver cómo estamos lastimando a tu Hijo, que es perfecto, es único, es espectacular, Señor, para ti? Perdónanos, Padre eterno, por cada golpe, cada gota de sangre que hacemos brotar de su cuerpo por causa de nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre eterno, por el nombre de tu Hijo amado, nos perdones y nos des la oportunidad, Dios, que tu Hijo amado sea nuestro ayudador, nuestra fortaleza para poder vencer, para realmente cada día buscar más tu presencia, tu santidad, Señor. Cada día parecernos más a ti y menos al mal. Que de verdad aprendamos a ser tus hijos, Señor. Que de verdad, Señor, podamos salir de este mundo, de todo lo humano, de todo lo carnal, y podamos aprender a vivir en lo sobrenatural, con el amor tuyo en nuestro corazón, aprendiendo a amar como tú nos amas, Señor, porque cómo nos hace falta aprender a amar como tú nos amas. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos tan difíciles, que día a día vemos cómo la humanidad se destruye, que vemos nuestra familia destruirse también. Ayúdanos, Padre Santo, que ese camino que tú nos muestres, Señor, realmente lo pongamos por obra. Que de verdad, Dios,
tú nos muestres y seamos obedientes, Padre. Te damos gracias por lo que tú nos vas a hablar. Dios, que eso quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que lo pongamos por obra, Dios, que no se nos olvide. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias por tu presencia. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este tiempo. Y por todo lo hermoso que tú vas a hacer en nuestros corazones. Gracias, eterno Rey, en el nombre de tu Hijo amado. Bendito Dios. Y por tanto, este momento que va a ser de tanta unción, de tanta bendición, Papito Dios, queremos empezarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y empecemos por esa parte, Moni. Mira que curiosamente en algún momento nos decían, ¿por qué cuando vamos a empezar algo que es de santificación y bendición siempre se presentan tantos problemas? ¿Por qué cuando quiero buscar de Dios, Moni, siempre hay alguien que me va a interrumpir? Cuando quiero empezar a conocer del Señor, ya me empieza la ansiedad, me empieza el desespero, me empieza el querer noticias en la televisión, los niños, el esposo, la esposa, el dinero, una cantidad de cosas impresionantes se van atravesando en el camino para uno no recibir esa bendición. Y creo que si vamos a hablar de cómo vivir de una manera mucho más armoniosa en esos momentos de crisis, en esos momentos de angustia dentro del hogar, tenemos que empezar a detectar quién es el que pone esa piedra de tropiezo, Moni. Y es el enemigo. No hay otro. El enemigo, porque alguien en la casa, Moni, está comiendo comida de cerdos. Alguien en la casa está permitiendo, Moni, que el mal entre en su casa, de una u otra forma. Son fisuras que se permiten y eso hace que de una u otra forma tantas distracciones y tantas situaciones en la casa. ¿Tú no consideras eso? Sí, cuando tú estabas hablando de eso me acuerdo, ¿te acuerdas cuando el Señor nos puso la prueba a nosotros dos de que nos tocó quedarnos solos un tiempo porque nuestra hija, o sea, mi hijo ya se había casado, tenía su hogar y nuestra hija pues empezó a trabajar y entonces le quedaba más cerca el trabajo, ¿te acuerdas? Y resulta que le quedaba más cerca el trabajo de donde vivía mi hijo y ella habló con él para la posibilidad de irse a vivir con él. Entonces fue el tiempo donde nos correspondió face to face, Rafa. Eso fue face to face. Veníamos yo creo que en el momento más crítico de toda la situación que vivíamos. Y estábamos trabajando juntos de una otra forma. Sí, o sea, Rafa trabajaba en una institución y la institución donde yo trabajaba era enseguida. Son de la misma comunidad, pero pues yo estaba con las niñas y él estaba con los chicos. Y curiosamente vivíamos como a unas, ¿qué te digo yo? Unas 5 cuadras de donde trabajábamos. Era impresionante. El asunto fue que mi hija se va a vivir con mi hijo. Y nos correspondió quedarnos solos en casa. Ese fue el tiempo de prueba. Yo digo que fue el tiempo que el Señor nos preparó precisamente para, de alguna forma, estos tiempos que estuvimos como 14 días solamente tú y yo, face to face nuevamente. Pero en ese entonces las cosas eran muy diferentes. Porque siempre teníamos la disculpa de que estaba mi hijo o estaba mi hija. Y pues sabía la razón de que si yo no quería verte ni hablarte, entonces tenía con quién hablar, tenía con quién verme, tenía con quién salir, o si no eras tú, que también utilizabas a nuestra hija para salir, para ir a comprar cosas, etcétera, etcétera. Y teníamos la disculpa para no tener que
enfrentar nuestras situaciones. Pero cuando ella se va, para nosotros fue como ese, ¿y ahora qué? O sea, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo. Es que con comas y señales, mijita, esos días, horas, segundos, a mí se me olvidó porque como macho alfa todo lo tengo bien organizado y a mí no me afectó para nada. Eso es lo que tú dices, ¿no? Sí, es lo que tú dices. Pero fue un tiempo interesante porque fue cuando, claro, salen a relucir otras situaciones que Rafa vivía en ese momento. Yo digo que fue el tiempo más crítico porque fue el tiempo donde nosotros como que ya estábamos más pendientes el uno del otro. Y claro, Rafael se sentía súper acosadísimo porque yo ya me daba cuenta de otras situaciones que estando Dayani realmente no, pues trataba de distraerme, me daba cuenta pero me trataba de distraer y entonces no estaba fija mi atención en Rafa. Pero entonces ya estando con Rafa solo, pues claro, ya me daba cuenta y tenía que decidir o hacer algo. Tenía que tomar decisiones. Y yo creo que fue el tiempo como más crítico que nosotros dos vivimos como pareja porque fue el tiempo donde yo ya decido básicamente soltar, ¿no? Fue más duro, fue tiempo durísimo para mí, fue aprender a morir a mi esposo, a entregárselo al Señor. Y pues claro, fue entender, Rafael, que muchas cosas en nuestras vidas ya empezaban a cambiar, ¿no? Porque eso fue lo que pasó, o sea, empezaron a cambiar, porque yo cuando uno entrega, cuando uno ya suelta, cuando uno perdona completamente y se lo entrega en las manos del Señor, pues sí, yo sé que es un dolor muy fuerte para uno, pero ya empieza uno a comprender muchas verdades del amor de Dios. De toda la vida que vivimos, de sufrimiento, de maltrato hacia ti, más que todo, pienso que ese culmen, o sea, ese momento que tú me lo estás recordando y que parece adecuado, como te decía, este programa va a ser de mucha bendición. Tantos años de violencia, tantos años de maltrato, tantos años de engaño, tantos años de hacer lo indebido, y ese tiempo que fueron aparentemente poquitos, pero fueron muy intensos. Y en ese tiempo de estar en tanta intensidad, perfectamente pudiste haber tomado una decisión de irte. Uh-huh. Una decisión de ya no aguanto más, ya me voy, porque ya fueron tantos años, pero tantos años en los cuales estuve soportando, ya no doy más. Y ahí es donde viene, porque la bendición está. Es curioso que cuando más el pico está, uh-huh, es igual ahora con entre más el pico está, como que más muertes se dan. Uh-huh. Es lo que estamos viendo, todo lo conocemos. En este momento el pico está más alto del virus. Uh-huh. Estamos haciendo el programa en este momento con el pico más alto del virus. Y se están dando muchísimos más muertos. Es alarmante, por ejemplo, viendo la noticia en Nueva York. Y es cuando uno más se desespera. Uno es cuando más se desespera y uno puede pensar de pronto, bueno, ¿y ahora qué? ¿Renuncio? ¿Qué hago? O sea, y ese momento fue muy especial, Moni. Y aquí es donde uno debe empezar, Moni, a decir por qué estamos en ese instante viviendo en familia. ¿Por qué estamos en ese momento, como tú empezabas a retomar, que me parece tan lindo el programa? ¿Por qué Dios todo lo permite? Y si todo lo permite, ¿por qué nos colocó en familia? ¿Por qué nos colocó a mirarnos to face, como tú dijiste? Ya estoy aprendiendo inglés. ¿Por qué nos puso a mirarnos a la cara, Moni? ¿Por qué nos puso a mirarnos a los corazones? O sea, y esto sí es bien interesante. Y como decía José Acevedo y Gómez, otra vez lo repito, si no aprovechamos este momento de efervescencia y calor, mirad los grillos y las cadenas que os esperan, porque sí hay un infierno y hay una vida de condenación eterna. Entonces, este programa es un programa muy especial que si la gente no quiere escuchar, como dice Apocalipsis, el que tenga oídos, que escuche. Entonces, ponga mucho cuidado y mucha atención, porque el Señor va a hablar muy directico a cada corazón, Moni. Entonces, fue un momento muy difícil, ¿no? Momentos donde uno por todo se irrita, por todo pelea,
nada le incomoda, todo le incomoda, la mujer extraña, la mujer ajena en mi vida. Él tuvo el estar orando, si valía la pena o no seguir orando, sentir que Dios no te escuchaba, sentir que tu oración era vana, que tantos años de orar y orar y orar no servían para nada, y todo argumentando. Un día yo como yo-yo, ¿no? Súper espiritual, otro día terriblemente en el mundo. Un día venía a acompañarte en las oraciones, un día iba a encuentro y el otro día volvía a lo mismo. O sea, era un yo-yo, una cosa tremenda. Un día te daba como el dulce, ¿no? Te daba como el aliciente de que realmente ibas bien, y el otro día peor de las situaciones. Entonces fue tan crítico que incluso hasta nuestra hija entró en un estado tremendo, ¿no es cierto? O sea, de desorden incluso, porque la libertad que ella tenía ya empezó a darse de una manera diferente. O sea, que los hijos empiezan a reflejar el problema de los padres. Eso sí es verdad, los hijos empiezan a reflejar el desorden de los padres, porque es eso, el desorden de los padres. Y mi hija pues tenía una libertad, pero eso es espiritual. El asunto es que nosotros, como estábamos mal, ella, como ya no estaba bajo nuestra vigilancia, pues es lógico, tenía una libertad impresionante. Ella también se permite muchas cosas en ese entonces que también le mostraban su soledad y su vacío, ¿no? Pero, o sea, esa situación no se solucionó y el Señor la permitió, porque de verdad el Señor permite las cosas a los hijos de Él, porque Él necesita corregir a los hijos. Y si no nos amaría, lo dice la palabra, ¿no? Si ama a su hijo, lo corrige. Y el Señor permitió estas cosas porque era el tiempo, o nos decidimos creer, o nos decidimos simplemente a destruir las cosas y creer que Dios no existe. Y ese fue el tiempo tremendo de nosotros, el tiempo donde, o sea, o yo decidía que sí, o yo decidía que no. Y tú lo dices muy bien, o sea, era el momento en que yo decía, te dejo. Y hubo un momento en que quería salir corriendo, que no te quería ni ver, no quería ni saber de ti para nada. Además, como estábamos solos ahí en el apartamento donde vivíamos en ese momento, entonces, o sea, yo buscaba la forma de distraerme con algo. Yo sé que tú también buscabas las formas de que no estuvieras, aunque también buscabas estar en casa, pero tú ya sabías que estaban pasando cosas fuertes en mi corazón. Y yo lo que pedía al Señor era, realmente en ese entonces, yo le pedía al Señor que me diera palabra para irme de la casa. Porque yo me quería ir, pero saber que yo contaba con Dios para irme de la casa. Y gracias a Dios, ese silencio de Papá Dios y ese esperar esa palabra me llevó a poder entender otras cosas interesantes. Pero sí fue un tiempo impresionante. Que yo sé que en este momento la deben estar pasando muchas familias, en estos tiempos. ¿Por qué? Porque están decepcionados de su pareja, porque están decepcionados de sus hijos, porque no saben qué hacer, además los tienen que ver ahí todo el día en casa. Tienen ese dolor en su corazón, que es un dolor que uno no sabe qué hacer con la persona. ¿Cómo lo describes, amor? Es como dolor que te sale de las entrañas, pero a la vez una ira, como que quisieras, o sea, yo lo sentía así, tenía deseos de agarrarte y golpearte, pero yo sé que si yo te hubiera golpeado, te hubieras burlado de mí, porque pues uno de mujer no pega tan duro. Entonces, uno lo único que siente es ese deseo de golpear, pero a la vez de llorar, de gritar, de entiende, por favor, te estoy amando, entiéndeme, ¿por qué me estás lastimando? ¿Por qué me haces esto? He confiado en ti, te entregué toda mi vida, o sea, tantas cosas que uno se pueden sentir en el corazón. Y es que ese dolor de la traición es terrible, o sea, el dolor de la traición es terrible, pero yo digo, Dios mío, o sea, y eso me ayudaba muchísimo, la verdad, eso me ayudó cantidades. Lo que llegó a mi mente en ese entonces, y yo dije, y ese es el dolor mío. Ahora, ¿qué sentiría nuestro Señor Jesús sabiendo que fue traicionado por su amigo? Peor, fue vendido por su amigo, vendido, o sea, por dinero lo vendieron. Vendido por dinero.
donde él todo lo que hizo fue bueno, fue amarlo, fue enseñarle, fue dar cosas buenas a la gente, fue sanar gente, sanar heridos, sanar paralíticos y enseñarles a vivir bien a las personas. O sea, él solo dio amor. Nosotros hemos fallado mucho, o sea, uno puede decir que uno, ay, no, sí, muy buena persona con su esposo, pero ¿y cuántas veces hablaste mal de tu esposo? ¿Cuántas veces pensaste mal? ¿Cuántas veces actuaste mal? ¿Cuántas veces hiciste lo incorrecto? Entonces uno puede decir, no, pues de alguna forma algo me corresponde, pero es que Jesús era perfecto, o sea, era bueno en toda la extensión de la palabra. Y entonces yo me ponía a pensar y yo decía, Dios mío, ¿cómo te sentirías tú? O sea, ¿cómo te sentiste tú que tu propio amigo te vende y te vende para que te maten? O sea, para que te asesinen. O sea, ¿cómo te sentiste tú? O sea, yo decía, o sea, eso me ayudaba, realmente eso me permitía como fortalecerme en esos momentos de esa traición, ¿no? Pero todavía te duele, mi amor. Me duele recordar a mi Jesús que no hemos dejado de traicionarlo, no hemos dejado de hacer lo malo contra Él. Me duele que todavía le duele la traición del mundo hacia Él y Él está tratando de decirnos, por favor, yo les quiero enseñar a ustedes que amen. Quiero enseñarles que perdonen, quiero enseñarles que vivan de otra manera diferente. Ustedes no son para que vivan ahí, para que sufran, para que vivan angustiados, donde ustedes desde el amor pueden organizar sus hogares, tener sus hijos hermosos, verlos crecer, ver su planeta precioso, pero todo es traición, es tremendo ver cómo traicionamos, decimos amar a Dios, pero eso es una mentira tan grande, una mentira que nosotros vivimos engañados. Vamos a una iglesia y lo único que hacemos son ritos y pare de contar, pero no lo sentimos en el corazón, no lo vivimos, no hacemos lo que Él nos dice que debemos hacer, no creemos ni siquiera en su palabra porque nos da pereza estudiar la palabra, nos da pereza, decimos es que no la entiendo, pero es que ni me esfuerzo por seguirlo. Entonces me duele, sí me duele, porque yo sé que son tiempos duros, son tiempos difíciles donde el Señor está diciendo, por favor, mírenme que sigo sufriendo por ustedes, mírenme que sigo entregando mi sangre por ustedes, mírenme que sigo haciendo todo lo que ustedes quieren para que ustedes sean libres, para que ustedes encuentren ese camino que los lleva a mi Padre, porque yo soy su verdad, yo soy su camino, yo soy el que les puede ayudar, pero no lo vemos, Rafa. Entonces yo sé que en ese entonces, o sea, fue eso. Fue ese tiempo que el Señor me dijo, a mí me han traicionado y a mí yo sufrí más que tú. Aguante, o sea, acércate a mí, aférrate a mí, mantente firme, agarradita de mí. Y las cosas serán diferentes. Si no hubiera entendido el dolor de la traición, no hubiera soportado, Rafa, no hubiera soportado esos momentos. No hubiera soportado ese dolor que se siente. Yo entiendo eso que las personas sienten, porque es como que te desgarra el alma. Pero solo ver la traición de Jesús duele. Y todavía lo seguimos traicionando, todavía tenemos ídolos, todavía no creemos, todavía no oramos, todavía no nos enamoramos, todavía no hablamos todos los días con Él, todavía tenemos las disculpas de todo el mundo, de todo. Que la comida, que el vestido, que el marido, que los hijos, que el trabajo, que hasta se me quebró una uña. Entonces es más importante todo eso que Jesús, que buscarlo, que encontrar descanso en Él, que la enfermedad es más importante, no más importante Jesús. Jesús sana las heridas. El asunto es
que nosotros traicionamos demasiado. Esa fue la herencia más horrible que nos dejaron nuestros primeros padres. Ellos traicionaron la confianza que Dios les puso. Ellos simplemente debían obedecerlo y lo traicionaron por cuento de mentiras, porque eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Lo traicionaron a nuestro Padre eterno. Y esa es la herencia más dura que tenemos nosotros los seres humanos, la berrionda traición que no hemos podido romper con eso. Y esa fue la que pagó Jesús con la traición de Judas, con el fin de que nosotros rompiéramos eso. Pero seguimos en el mismo juego. Creemos que nuestra vida no vale y seguimos jugando. Entonces el esposo traiciona a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. Y todo el mundo nos estamos jugando a traicionar y nos duele que nos traicione. Pero ¿qué somos todos? ¿Qué somos todos? Entonces duele. El asunto es que no nos estamos fijando en quién se lleva todo eso. No nos estamos fijando que Él es el único que nos va a ayudar. Todos nos hemos traicionado. O sea, yo no puedo decir yo no perdono a alguien. Si yo quiero mi perdón, yo tengo que perdonar a ese alguien. Porque si quiero yo mi perdón, debo hacerlo. O sea, todos queremos que nos perdonen nuestras fallas. Pero yo me siento a veces y yo me ponía en esa posición también en ese entonces, Rafa. Yo me ponía a mirar y yo decía, Dios mío, tú me perdonas. ¿Y yo quién soy? ¿Acaso soy más grande? ¿Soy más diosa que tú para sentirme tan grande de no perdonar a nadie? Qué orgullo tan grande el que tenemos en el corazón. Qué sentimiento de altivez tan impresionante, que nos sentimos más grandes que Dios para no perdonar. Y eso me retumbaba en todo ese tiempo, Rafa. Fue un tiempo tremendo, fue un tiempo con Dios, que me miraba, que me mostraba mi corazón y que me decía, entrégame, suelta todo eso, entrégalo todo, o sea, muere realmente a ti. Y fue el tiempo durísimo, porque yo sé que morir a una persona que tú la has puesto de Dios tuyo no es tan sencillo, pero el Señor lleva a que tú mueras. O sea, si tú te fijas en todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, si te fijas paso a paso lo que vivió, tienes que llegar a esa muerte, así como llegó Él. Pero esa muerte te lleva a la resurrección. Esa muerte te da la vida. Esa muerte te pone bajo el poder de la diestra de nuestro Padre eterno. Solo en esa muerte nosotros podemos conquistar lo que queremos. Fue duro al principio, yo no entendía esa muerte. Yo entendía que Dios me había dejado, yo entendía que Dios me había abandonado, yo entendía cosas, pero el Señor poco a poco trae a mi vida seres hermosos que me enseñaron qué era la vida, que me enseñaron el amor, que me enseñaron poco a poco qué es amar en Dios. Y amar en Dios no es quedarte con las cosas porque nada te vas a llevar. Amar a Dios es realmente dar, simplemente de que no te aman, no te importe, Dios te da. Que no te determina, no te importe, Dios te determina. Que la gente te rechaza, no te preocupes, Dios te acepta en todo lo que tú eres. Al fin y al cabo rechazaron a su hijo. ¿Quién eres tú para que quieras que te adoren más que a su hijo? Es tan difícil poder llegar a entender eso, pero no es imposible desde que estamos agarrados de la mano de Dios. No es imposible, es lo único que existe. Es lo único que existe. Es dejar de... Yo me acuerdo cuando hice ese proceso, yo decía, Señor, pero yo ya ni sueño.
porque me decían, los sueños son el lenguaje del espíritu, pero me decían, hay que pedir que los sueños vengan de parte de Dios. Y yo decía, Señor, pero yo ya no tengo sueños. O sea, mis sueños eran, yo consigo mi casa, yo consigo mi carro, estoy muy bien con mi esposo, tenemos comodidades materiales. Esos eran mis sueños. Pero yo decía, Señor, yo ya, o sea, hasta eso había muerto. O sea, yo me acuerdo que, Señor, pero es que yo ya no sueño con eso. A mí ya no me preocupa tener una casa, ya no me preocupa tener un carro, ya no me preocupa tener finanzas, Señor, ya no me preocupa. O sea, si tú te lo quieres llevar, pues, ¿qué puedo hacer? Ya no se pudo. Decía yo le decía, ya no se pudo. Y el Señor decía, y yo decía, Señor, dame tus sueños. Entonces, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Es un tiempo que si uno no se agarra del Señor, que si uno no está firme en el Señor, no se dan sueños. Y yo me acuerdo que Rafa me decía, pero es que usted no ayuda, pero es que usted no hace, pero es que usted tal cosa. Y es impresionante cómo lentamente, sin dejarte acosar del mundo, simplemente agarradito de Dios, el Señor te empieza a dar lo que Él quiere. Es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y entonces ya empecé a mirar y empecé a decir, y eso no fue hace mucho, realmente no fue hace mucho. Y ya empecé a decir, wow, el Señor sí quiere que yo haga esto. Y ya empecé a darme cuenta, sí, el Señor sí quiere esto. Quiere que trabajemos en esta situación, o que hagamos tal libro, o que hablemos de tal cosa, o que vayamos a tal sitio. Y empieza uno a entender que los sueños no son los sueños que me adaptan a lo material. Los sueños no son lo que me hacen sentir a mí más orgullosa, más altiva, que pueda mirar por encima del hombro. No, los sueños no son eso. Los sueños de Dios son ayudar, dar, enseñar, dejar para que otras personas aprendan, para que las otras personas multipliquen lo que Dios quiere enseñarnos como sus hijos. Y empiezas tú a sentir otra forma de vivir, muy diferente a la que tú vivías antes. Pero para llegar allá, se debe morir, y se debe morir, y no necesariamente morir es un paso de felicidad. Y yo digo, estos son tiempos donde el Señor te está llevando a morir a ti, a morir a que tú tienes la razón en todo. Pues si tú crees que tienes la razón, no vas a poder pasar esto. Mi esposo decía tener la razón porque yo lo tenía controlado, porque yo no lo dejaba vivir, porque le controlaba su tiempo, sus amistades, que yo no sé qué, que no cuántas. Aprendí a dejar, si tú crees que tienes la razón, eso es problema tuyo. Yo sé por dónde voy. Y lo solté, y gracias a Dios fue la bendición que el Señor regala a los hogares. Cuando una de las dos personas se presta para ello, el proceso es hermoso. O sea, yo sé que no es sencillo. Estos son los tiempos donde el Señor quiere que muramos a todo lo que es humano. Estamos tan aferrados a lo humano, estamos tan aferrados a las cosas del mundo, a nuestros placeres, a nuestros intereses, a nuestras pretensiones, que de verdad no estamos viviendo a Dios. Por eso son miles de millones de personas que aún asistiendo a la iglesia, y a mí todavía me falta mucho, pero miles y miles de personas asistiendo a la iglesia que solamente van por cuestión de cumplir un rito, de cumplir una exigencia. Pero cuando vas a ver su corazón está en el pecado, en el dolor, en las cosas que te están torturando el enemigo. Y significa que en tu corazón aún hay pecado, que en tu corazón aún hay dolor, que en tu corazón hay cosas que a Dios no le agradan, no hay perdón. Y Él necesita grandemente eso,
que podamos realmente arrancar eso que hay en el corazón, que nos lastima y que nos distancia principalmente de la familia. Porque el problema mayor es que nuestros mayores dolores, que nuestros mayores resentimientos son con los que son nuestra familia, los más próximos. La palabra nos enseña que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús mismo lo dijo. El segundo mandamiento, y no menos importante que eso, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor está diciendo, ¿qué está pasando para que no ames al que está más cerca de ti? ¿Qué está sucediendo para que no seas capaz de perdonar? Porque eres tú tan grande, que no seas capaz de mirar que el otro también es grande igual que tú. Qué precioso, mi amor. O sea, te quiero hacer una pregunta. Tú, de corazón, ¿tú ya me perdonaste, mi amor? Todavía sigo, yo creo. No, sí, Rafa, sí te he perdonado, pero Rafa, no podemos negar que todos los días intentamos lastimarnos de alguna manera. Pero yo creo que más que tú me perdones a mí por muchas cosas, porque no dejo de fallarte. Pero yo sí creo que te he perdonado, si no yo creo que no estaría aquí y no estaría viendo ya sueños contigo. No soy igual que tú, Rafa tiene una capacidad de producción terrible. Yo digo que él tiene el 100 y yo tengo el 20, porque es impresionante, pero he entendido que el Señor nos puso en el camino por alguna razón de ser. Y la razón de ser es precisamente porque Él sabía lo que había en nosotros y necesitábamos pasar el proceso. Ese proceso no fue sencillo, sé que para mí no lo fue, sé que fue muy duro, pero yo sé que tú también pasaste tu proceso y estás pasando tu proceso igual que yo. Porque el proceso no termina. Mientras estemos en la tierra, seguimos creciendo, seguimos cambiando, seguimos perdonando, seguimos haciendo nuestros grandes esfuerzos, tú en tu forma de ser, yo en mi forma de ser, pero estamos ahí creciendo. Mira, estuvimos 14 días totalmente encerrados porque fue eso la verdad. Fueron 14 días donde hubo momenticos como que tratábamos de desesperarnos, pero a mí me parecía curioso como alguno de los dos salía mientras estabas tú que ya se entraba en esa discusión fuerte, y me encantó fue porque en algún momento alguno de los dos salía con cualquier bobada y terminábamos riéndonos. Entonces, como quien dice, fue una prueba, porque 14 días con una persona, tú allí en ese cuarto, una persona con quien tú viviste un pasado tan tremendo, y la pasamos bien, produjimos, nos reímos, nos concentramos cada uno en lo suyo, atendiendo a las personas, haciendo mil cosas, especialmente tú, yo no te puedo negar, pero fueron 14 días muy interesantes, ¿cierto? Sí, mi amor. Y ahorita, cuando escucho tu historia, y yo no recordaba. O sea, personalmente hay muchas cosas que yo no recuerdo, porque eso es una de las situaciones que uno como hombre tiene, ¿no? Que uno vive como el de aquí y el ahora. Y el futuro, el deseo de tener cosas y ya. Pero las cosas, uno del pasado como que las va soltando fácilmente, y uno sabe que la mujer sí acumula cosas en su corazón, porque ese es el corazón de una mujer. No es por juzgar a la mujer, sino que porque la mujer es diferente al hombre. Y el ser mismo de ser diferente hace que incluso la traición de un hombre sea diferente que la traición de una mujer. ¿Por qué traiciona a la mujer y por qué traiciona al hombre? Ese es un tema que tenemos pendiente para hablarlo, porque es muy diferente la traición de la mujer y la traición del hombre.
Y eso debido a la naturaleza misma espiritual que cada uno de los dos tenemos y hasta física que los dos tenemos. Porque una mujer no traiciona porque sí, sino porque realmente tuvo situaciones muy complejas en su vida y sobre todo abuso es una de las principales causas, dentro de otras. Mientras que el hombre traiciona es por una herencia que trae de sus padres. Porque tiene un espíritu de lujuria, porque en últimas lo que busca es más el placer que cualquier otra cosa. Bueno, pero eso es otro tema, sino que en este momento es que si no aprovechamos estos momentos donde estamos en familia, creo que vamos a perder una bonita oportunidad para santificarnos, que es el propósito de Dios para la vida nuestra, santificarnos. Y hay una cosa curiosa, Moni, tú dijiste que soltaste, pero hiciste dos cosas importantes. Una, trascender la cruz, porque miraste el dolor de mi Jesús y lo comparaste con el tuyo. Te metiste con Jesús directamente y empezaste a tener un diálogo y un tú a tú con mi Jesús de Nazaret, no con Rafael. Lo dejaste a un lado y te encontraste con Jesús. Y segunda, que empezaste a conocerlo, mi amor. Y conocerlo era conocerlo sobre la palabra. Amas la palabra, Moni. Y porque allí encontraste a tu Jesús, porque Jesús es la palabra, eso dice la palabra misma. Y empezaste a meterte mucho en la palabra. La cantidad de cuadernos que tú tienes escritos son bastantes, de cómo has entrado a estudiar cada vez más y más la palabra. A mí, por ejemplo, me fascinan tus escritos, te lo digo, y ya te lo he dicho, pero te lo confirmo en este momento, porque tus escritos son profundos. O sea, no son simplemente un escrito porque sí, sino es un escrito cargado de experiencia, cargado de dolor, cargado, pero no de ese dolor de una mujer amargada, sino del dolor de la experiencia misma que tuviste que vivenciar. Y lo tercero, Moni, personalmente me da mucha alegría el hecho mismo que cuando te pregunto por qué tienes deseos de llorar, me dices por mi Jesús. Ya dejaste llorar por mí, Moni. Y eso te agradezco, porque me sueltas. Y al soltarme y el dejar de llorar por mí, pues hace que yo sea más productivo. Porque mira todo lo que de verdad lo que tú dices, yo produzco muchísimo. O sea, el Señor me dio una habilidad tremenda frente a eso y estoy sacando una cosa, estoy sacando un juego, estoy sacando una película, estoy haciendo un seminario, hago otro seminario y fuera de eso estoy atendiendo y mandando mensajes. Es impresionante y de por sí no es que me canse. O sea, no hace, y antes si pudiera hacer más haría, porque es la capacidad que Dios me ha dado, pero lo importante es que para tener esa capacidad también debo tenerte a ti. O sea, si no te tuviera a ti, pues sería diferente, Moni. O sea, a pesar de que me pones, pero como bien decía alguien, tú eres el freno, ¿no? De una u otra forma, mi amor. Y a pesar de que todos los días tengo luchas mentales contigo, como bien lo dijimos en algún momento, ¿no? O sea, todos los días quiero decirte hoy, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me ayuda? ¿Pero por qué no hace tal cosa? ¿Pero por qué no está conmigo aquí? ¿Pero por qué tal? Entonces yo a veces, porque es que mis horarios, o sea, por esa misma productividad, mis horarios son locos. Yo puedo estar trabajando 1, 2, 3 de la mañana, despertarme a las 3 de la mañana, no a las 4 de la mañana y seguir produciendo. Después dormir otro ratico, o sea, no porque, sino porque es mi naturaleza. Y obvio que a veces quiero llevarte a mi ritmo, pues es diferente. Pero te reconozco, mi amor, reconozco lo importante para mi vida, lo que eres tú para mi vida. Y gracias por perdonarme. Porque me liberas. O sea, porque me haces ser más para Dios. Si tú no me hubieses perdonado, estaría más en el mundo, Moni. Ese es el propósito del perdón, que me sueltas para Dios. Porque ya dejas como ¿cómo se llama? Papalote, le dicen en México, como la cometa, que si tú no me sueltas la cuerda, yo voy a estar atado a ti y voy a volar de acuerdo a lo que tú quieras, a donde tú me dejes volar. Pero cuando tú me sueltas, quedo en el viento de Dios. Así es. Y ya Dios me lleva a donde Él me quiera llevar. Y eso fue lo que hice. Y eso fue lo que hiciste con el perdón, Moni. Le doy gracias a Dios porque tú estés en mi vida, a pesar de que sientas que hay discusión, pero te amo. Pero sé que necesito todavía crecer mucho en el amor del Señor, morir más a Él, porque las luchas mentales mías son fuertes.
porque de igual manera en que yo produzco mucho, también pienso mucho. Y te miro que siento que a veces no siento tu apoyo, no siento tu ayuda, y es netamente pensamiento. Me llegan muchísimos pensamientos a mi cabeza con el deseo de decirte una cantidad de cosas, pero realmente cuando ya vas a actuar tú ni lo notas, porque ya actúo desde lo que el corazón me dicta, desde lo que el espíritu me dicta y desde lo que mi alma me dicta. Y cuando voy a actuar, actúo de una manera con mucha diferencia, con mucho amor. Resultó jugando contigo, resultó haciéndote bromas, resultó haciendo otra cosa diferente, y no le doy cabida a mi pensamiento. El pensamiento es la loca de la casa, sí, y no le doy pensamiento a esa loca. Pueden venir todos los pensamientos que quieran, bienvenidos si quieren, pero en últimas yo me voy a comportar y sé que me voy a comportar de manera diferente. Y en nuestra vida has cambiado muchísimo. Me fascina estar contigo, mi amor, me fascina compartir contigo, me fascina. Pienso ahorita precisamente que hoy terminamos estas 14 días. Yo te decía, te perdí. Te perdí porque ahorita te vas a meter ya con los nietos, te vas a meter con la casa, y ya no va a tener ese momento de tenerte aquí todo ese tiempo, al menos mirándome, ¿no? O viendo películas, así como veíamos películas en el techo y esas cosas, y haciendo los videoforos. Pero bendito sea mi Dios, convivir sé que no es fácil, pero la única manera de que uno poder convivir es cuando uno se permite tener la presencia de Dios. Y yo sí le digo a los hombres que me están escuchando, porque hay hombres que me están escuchando, tal vez parezca esto muy romántico, muy sentimental, pero llegamos a un proceso. No fue fácil, nuestra vida no fue nada fácil, fueron muchos años de sufrimiento, y ahora sí podemos testificar que uno puede cuando deja a Jesús en el medio. Pero uno tiene que cambiar la diferencia, uno tiene que poner la diferencia, uno de la pareja tiene que tener la diferencia, y tarde que temprano se dan las cosas, se dan, porque mi papá Dios no se conforma con darte una cosita de lo que tú pides, sino te da mucho más allá. Mira, ya somos misioneros. Y ni lo esperaban, ni lo esperaba yo. O sea, nunca lo pensamos. Tal vez pensábamos era vivir bien y seguir ahí toda nuestra vida trabajando en las cárceles de menores, toda nuestra vida. Tener una casa y un carro. Era como el sueño, como la ilusión. Y ahorita pues lo de la casa, ya tenemos muchas casas, ¿no? Muchas lindas familias que nos acogen. Como dice la palabra, muchísima familia, muchos amigos que nos quieren. Y todos nos dicen que esa es su casa. Sí, todos dicen esta es tu casa. Solamente que no nos han dado la escritura. No importa, pero allá vamos. Pero ha sido una bendición, e incluso propuestas de ir a vivir en otros sitios donde nos dan todo, ¿no? O sea, es increíble como apostarle a Dios, creerle a Dios es lo más hermoso. Entonces el mensaje para los hombres: si tu esposa ha estado luchando tanto por ti, ya es hora de que tome la decisión de darle crédito a la parte espiritual, darle crédito a Dios, darle crédito a que sea Él el que reine en el hogar. Este momento, si tuviste la oportunidad de estar compartiendo, conviviendo con tu esposa, te aseguro que si tú mejoras esa relación con ella, mejorando la relación, primero mejorando la comunicación con Dios, tus hijos cambian. Tus hijos van a ser obedientes, van a ser mucho más juiciosos, van a ser mucho más responsables, van a dejar los vicios, pero únete con tu esposa. Pon la mirada puesta en el Señor, porque mi hija también dio ese testimonio, ¿no? En su intento de suicidio, mi hijo de igual manera. En algún momento lo entrevistaremos, aunque él no es el de pocas palabras frente al hecho de hablar por medios, pero sí ha habido una transformación tremenda. Compartir ahorita en la mesa tan delicioso, ¿no, Moni? Tan rico, todos sentados en la mesa, las niñas jugando, todo, y qué delicia. Ha sido muy hermoso el cambio. No somos perfectos, no somos nada perfectos, tenemos tantas dificultades, tantos problemas, pero sé que ahora las cosas son diferentes, pero bendito sea el Señor. No deja Dios de proveernos, ¿no? Alguien que nos dice, mira, te mando esta donación, y Dios nos provee. O sea, la misericordia de Dios no deja de actuar cuando alguien está en ese espíritu. Cuando Dios está en ese espíritu, el Señor pone las cosas en el espíritu de las personas. Entonces, qué bendición seguir produciéndole para Dios sin esperar recompensa alguna, y se hacen las cosas con mucho amor y con mucha dedicación, y amar las almas, ¿no es cierto? Amar a nuestros hermanos. Es tan hermoso escuchar a alguien dar un testimonio, es tan hermoso darle una voz de aliento a alguien. Cuando escuchamos a alguien y lo vemos con tantas angustias, uno quisiera como darle la solución, y uno tiene la solución en sus manos, uno les sabe que es la solución, pero las personas se aferran, están tan metidas en el mundo que no la entienden, no quieren soltar, y es tan fácil, pero tan fácil cuando uno está en el Señor. Es lo más. Entonces, hombres, por favor,
Si tu esposa está en ese proceso de conocimiento de Dios, no la dejes solita. Acompáñala y te darás cuenta lo maravilloso del camino. Moniquita, hay familias y sé que en este momento hay parejas en este momento uniditas escuchando el programa. Lo están escuchando con esa avidez porque se vieron identificadas. Tú tienes una autoridad muy linda en la oración. El Señor nos da a cada uno su don, princesa. O sea, el Señor me ha utilizado muchas veces en oración, pero a ti te utiliza de una manera tan linda. Y yo quiero que en este momento haya esa sanidad, haya ese convencimiento, haya ese perdón, que se acerquen las parejas y se perdonen, que si está solita la pareja, el esposo o la esposa están solitas escuchando este medio porque su esposo por ahí está comiendo comida de cerdos, así tal cual, comiendo comida de cerdos, buscando el dinero, porque el dinero también es una comida de cerdos, porque solamente se dedican a lo material y no solamente la mujer extraña, ¿no? Pero que sea con autoridad, mi amor. Tómate el tiempo que tú quieras, pero que haya esa unción como se ha venido dando de la presencia del Espíritu Santo a través de ti, que esos corazones y la familia se restauren, por favor. Padre eterno y misericordioso, bueno, tú tienes tus tiempos y tú tienes tus palabras y tú permites que nosotros vivamos diferentes cosas en diferentes momentos. Tú nos preparas todo el tiempo. Tanto así que antes de que empezara toda esta situación y de este momento que está viviendo el mundo, sentí en mi corazón la importancia de bendecir, de ungir nuestra casa. Como que se presienten las cosas, Señor, del Espíritu. Asimismo, Señor, tú nos preparaste antes y yo sé que venías preparando a muchas personas, Señor, para estos tiempos, Señor. Estabas inquietando el corazón de las personas para este momento donde estábamos en casa, otra vez nuevamente en casa, Señor. Por tu inmenso amor, Padre eterno, hacia tu precioso Hijo. Y en nombre de tu Hijo, Señor, yo te pido que traigas a la mente de ellos, Señor, esos tiempos hermosos donde ellos empezaron a conocerse, a vivir. Esas ilusiones. De pronto sí hubo momentos duros para algunos, Señor. Pero Padre, tú permites cosas con el fin de que hagamos algo con nuestras vidas. Para ti nada es imposible, Señor. Jesús, amado Jesús, sé que en este momento tú estás viendo el corazón de todos y cada uno de nosotros. Sé que en este momento, Señor, tú estás viendo la ira, la amargura, el deseo de salir corriendo, el deseo de no perdonar, el deseo de más bien gritar, de decir las cosas que hicieron daño, la angustia que se tiene en este momento, la desesperación, la impotencia, Señor, porque estás viendo el corazón de cada uno, hombres y mujeres que están escuchando ahora. Y es como esa batalla interna que hay en sus corazones y en sus mentes, Señor. Señor, yo sé que tú tienes tus manos allí abiertas, esperando que con voluntad te entreguemos todo ese dolor, toda esa angustia, todo ese malestar, esa impotencia, esa amargura. A ti, Señor. Pon en sus corazones, Padre Santo, a estos hombres y estas mujeres, el deseo de entregar voluntariamente ese dolor, porque sé, Señor, que tú derramarás de tu sangre sobre ellos, Señor.
aquellos que deseen entregar ese dolor que hay en su corazón por tantos años de sufrimiento vividos. Simplemente dilo con tu corazón, con tu boca, porque hay que confesarlo. Señor Jesús, aquí estamos frente a ti. Vemos que aún nos miras, esperando de nosotros que te entreguemos nuestro dolor. Un dolor que viene desde hace mucho tiempo, aún desde muy pequeños. Pero ahora queremos hacer de nuestra familia algo diferente. Yo quiero hacer algo de mi familia, algo diferente, Señor. Y es de mi voluntad y mi deseo es, Señor. Y así lo determino, entregarte la ira, las desilusiones, las amarguras, el rechazo, la indiferencia, el maltrato, los golpes, los abusos, las represalias, las humillaciones físicas, económicas. Entrego, Señor, la infidelidad. Entrego, Señor, las malas palabras, las adicciones, la prostitución, la pornografía. Entrego, Señor, a tu corazón, Señor, a esas manos que esperan de mí, Señor, todo aquello que ha habido en mi corazón, el juzgamiento, la crítica, el señalamiento, el hablar mal, la mentira, la traición, la rebeldía, la desobediencia, el irrespeto a las autoridades. Entrego, Señor, todo aquello que hace que mi vida haya sido guiada por lo malo, Señor. Te lo entrego porque hoy renuncio, Padre eterno. Renuncio delante de ti, mi Señor Jesús. Renuncio a todo lo malo que ha querido dominar mi vida. Renuncio aún a aquellas maldiciones que pudieron venir por generaciones de aborto, de infidelidades, de malas palabras, del machismo, de la dominancia, del feminismo, Señor, de problemas de lesbianismo, de homosexualidad. Entrego, Señor, todas esas maldiciones, Padre, porque ya no las quiero tener y se las entrego a tu Hijo, que es nuestra puerta, es nuestro camino, es nuestra verdad, es nuestra luz, Señor. Yo te entrego todo esto, Señor, que ha estado en mi corazón y que me hace daño. Hoy renuncio a todo eso y te pido, amado Rey, que tú me perdones. Perdona mi corazón por haber permitido guardar tantas cosas, Señor. Tantas cosas que han hecho de mi vida una amargura, que han hecho de mi vida una desesperación, una ansiedad, una depresión. Te entrego todas esas cosas, Señor, porque ya no quiero ser parte de la oscuridad. Señor, hoy te recibo a ti, mi Jesús, recibo tu sangre poderosa en este mismo momento y cada uno va a extender su mano y va a sentir como una gota de la sangre de Cristo Jesús cae en sus dedos. Una sola gota basta y esa gota que tú recibes en la mano ahora la vas a poner en tu frente. Vas a poner esa gota de sangre en tu frente. Es una gota de sangre que ahora entra en tu mente. Es una gota de sangre que ahora está penetrando a tus pensamientos, porque no es simplemente ahí, eso es simplemente como algo ficticio. No, la gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de penetrar en tu mente, en tus pensamientos, para limpiar el dolor, para limpiar esos recuerdos dolorosos, tristes, esos recuerdos que te han hecho tanto daño. Y esa gota de sangre empieza a limpiarte completamente y va multiplicándose a través de tu cuerpo, porque es una gota de sangre, el que de nuestro poderoso Rey, que todo lo puede en nosotros. Esa gota de sangre invade completamente tu cuerpo ahora y está sanando ahora las heridas, está sanando ahora la vergüenza,
el dolor, la traición. Porque la gota de sangre, esa gota de nuestro Señor Jesucristo funciona como ese antídoto, como ese ácido que destruye el pecado que había en nuestras vidas, que habíamos guardado en nuestros corazones. Destruye ese pecado dentro de nosotros y nos va limpiando completamente. Esa gota de sangre toma control de nosotros. Esa gota de sangre ahora envuelve completamente nuestra sangre. Esa gota de sangre ahora anula tu ADN de pecado, todo ese ADN que venía de maldiciones generacionales y que tú también activaste por causa de tus acciones. Ahora es anulado, todo ese pecado de tu vida es destruido completamente. Y es la sangre de Cristo Jesús la que empieza a correr por tus venas. Esa sangre de Cristo Jesús es la que ahora te hace sentir una persona nueva, porque tú ya no eres el hijo del pecado. Tú eres el hijo de Dios ahora. Eres una nueva naturaleza que sentirá molestia ante el pecado, que sentirá fastidio ante el pecado, que se sentirá muy mal ante el pecado y lo rechazará de su vida ahora mismo. Y te sientes diferente porque el pecado de tu vida eres diferente. Te sientes libre porque el Señor te ha hecho libre, porque la verdad te hace libre. Y es ahora donde tú puedes decir: Señor, yo quiero que no salgas de mi corazón, que te quedes en mi corazón, que seas tú mi Señor, que seas tú mi guía, que seas tú mi Salvador en todo tiempo, Señor. Porque por tu sangre, amado Rey, hoy he sido redimido del poder del enemigo. Hoy he sido redimido. Y por tu sangre, Señor, hoy todos mis pecados han sido perdonados. Y por causa de ese perdón, Señor, yo puedo hoy ya vivir en la luz, Señor. Porque tu sangre me hace vivir en la luz de Dios, en la luz y en la comunión con mi Padre, Señor. Por tu sangre, amado Jesús, hoy me justificas delante de mi Padre como si nunca hubiese pecado, Rey. Y por tu sangre, Señor, puedo ser santificado y separado para Dios. Señor, a partir de hoy, Señor, que pueda enamorarme de ti, que pueda realmente vivir en tu presencia, que de verdad ame orar y hablar contigo, que ame tu palabra, Señor. Dame hambre y sed por tu palabra, Dios, para que yo pueda vivir tu presencia en mi vida cada día y encuentre todas esas maravillas que tú tienes para mí como tu Hijo amado Padre. Hoy, Señor, tú haces de mí, Señor, una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Enséñame a vivir como tu Hijo, Padre eterno. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos a vivir como un hijo tuyo, Padre eterno. Enséñanos, danos la fuerza para mantenernos firmes. No permitas que nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, y que en todo tiempo tu lámpara, tu palabra sea lámpara en nuestros pies y luz en nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, que seas tú en todo tiempo, que seas tú siempre en nuestra vida. Te lo pedimos, amado Rey, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.